Hola chicos, ¿cómo estáis? Ya sabéis que en primero de bachiller los comentarios de texto van a ser una parte muy importante de la asignatura, así que en este vídeo vamos a empezar hablando de los tipos de texto. Vamos a conocer un poquito más de la descripción, la narración, el diálogo, la exposición y la argumentación. Bien, pues comenzando con la descripción, hay que saber que es una variedad del discurso con la que se reproduce verbalmente una parcela de la realidad, destacando sus rasgos característicos. Ya veis que podemos describir una realidad física o una realidad abstracta. La realidad es física cuando se pretende hacer ver al lector las cualidades o propiedades de un objeto, un paisaje, un animal o una persona. Y es abstracta cuando se describen sensaciones, estados de ánimos o sentimientos. Y lo que se busca es que el receptor sienta también esas experiencias. Dentro de la realidad física y dependiendo de lo que queramos describir, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, topografía, cuando queremos describir un lugar. La prosopografía, cuando describimos físicamente a una persona. La descripción de un objeto o la etopeya. La etopeya consiste en la descripción del carácter de una persona, por ejemplo, sus hábitos o su personalidad. Tenemos también el retrato, que es la descripción física de una persona. El autorretrato, que consiste en describirse a uno mismo de manera física y psicológica. Y la caricatura, que es un retrato en el que se aumentan o resaltan las características relevantes del personaje. Dentro de los tipos de descripción se suelen dividir en descripción técnica y descripción literaria. Dentro de la descripción técnica, la finalidad es práctica, es decir, se pretende informar al receptor y se usa la función representativa y la referencial. En cuanto a la estructura, tiene mayor rigidez en la ordenación de los contenidos. Suelen aparecer oraciones enunciativas y en modo indicativo, así como la preferencia por formas verbales de aspecto imperfectivo. Se usan presentes y pretéritos imperfectos de indicativo principalmente. Dentro del nivel léxico-semántico, suele preferirse la adjetivación especificativa, no valorativa, con la que se precisa y concreta el significado del sustantivo. Además, el léxico es denotativo, en la que los vocablos se muestran despojados de cualquier carga emocional. Se usan además tecnicismos, vocablos con un significado único. Y normalmente hay una minuciosa acumulación de datos, con los que se pretende ofrecer una imagen fiel a la realidad, y por eso se recurre a la enumeración. Por último, dentro del nivel textual, se usan conectores suprarracionales de carácter espacial, por ejemplo, a la derecha, enfrente, al fondo, detrás de. Por el contrario, dentro de la descripción literaria, la finalidad es estética, así que aparecen muchos recursos literarios. La estructura suele ser más flexible y dentro del nivel morfosintáctico se usan oraciones enunciativas y también se usa el indicativo. También hay preferencia por las formas verbales imperfectivas y suelen aparecer muchos recursos literarios basados en la repetición de palabras o en estructuras sintácticas. Dentro del nivel léxico-semántico suele aparecer la adjetivación explicativa y valorativa y el léxico es connotativo. Además, suele haber una selección de detalles que individualizan y hay una cantidad considerable de uso de recursos literarios, por ejemplo, el símil, la metáfora o la personificación. Por último, a nivel textual, nos ocurre igual que en la descripción técnica. Hay conectores superoracionales de carácter espacial. Los ejemplos serían los mismos. El segundo tipo de texto que vamos a ver es la narración, que es una variedad del discurso que consiste en la ordenación de una serie de sucesos reales o imaginarios en el tiempo. Dentro de la narración suelen aparecer una serie de elementos que son la estructura, el narrador, los personajes, el tiempo y el espacio, y vamos a verlos poquito a poco a continuación. El primer elemento de la narración que vamos a ver es la estructura, que se divide en estructura cerrada y abierta. La estructura es cerrada cuando su autor diseña la trama ajustándose a un plan preconcebido. Normalmente consiste en planteamiento, nudo y desenlace, aunque a veces hay ciertas alteraciones que afectan al orden de presentación de los acontecimientos. Una de ellas es el in media res, que consiste en comenzar el relato por sucesos que, según un estricto criterio cronológico, deberían contarse más adelante. Con esta técnica se pretende despertar el interés del lector desde el principio. El mismo objetivo se persigue con el procedimiento de empezar la narración por el desenlace. Es un hecho muy habitual en la novela contemporánea. Por otro lado, la estructura es abierta cuando el relato parece que se desarrolla sin un plan previamente perfilado.
En este caso no hay planteamiento, nudo y desenlace, sino que hay una juxtaposición de episodios que se suceden alternativamente y que en ocasiones ni siquiera tienen relación entre sí. El segundo elemento de la narración que vamos a ver es el de los personajes. En el análisis de los personajes tenemos que tener en cuenta la función y la caracterización. Según la función pueden ser principales, secundarios o fugaces. Son principales el protagonista, ya sea individual o colectivo, y su oponente, que es el antagonista. Los personajes secundarios carecen de importancia, o mejor dicho, no tienen la importancia de los primeros, pero resultan significativos en determinadas circunstancias de la acción. Y por último, los personajes fugaces son aquellos que solo aparecen en algún episodio. En cuanto a la caracterización, esta consiste en definir la personalidad de los personajes. Suelen aparecer personajes planos o tipo y personajes redondos o individualizados. Los personajes planos o tipo son completamente incapaces de sorprendernos. En cambio, los personajes redondos o individualizados presentan mayor complejidad, son imprevisibles, contradictorios, son capaces de sorprender al lector. Los siguientes elementos que vamos a ver son el espacio y el tiempo. El espacio es el escenario donde transcurre la acción y se desenvuelven los personajes. Y el tiempo es el momento en el que se produce la acción. Este tiempo suele dividirse en tiempo externo y tiempo interno. El externo alude a la época o periodo histórico en el que se desarrollan los hechos, y el tiempo interno comprende tanto la duración de estos sucesos como el orden cronológico en los que lo presenta el autor. El siguiente elemento que vamos a ver es uno de los más importantes y es el narrador. Por un lado, hablaremos del narrador en tercera persona. Este narrador no participa en la historia, ni se mezcla con los personajes. Nos cuenta desde fuera lo que ocurre y para ello utiliza la tercera persona gramatical. Cuando se utiliza este narrador, normalmente aparece una sensación de objetividad y de distanciamiento respecto a los hechos narrados. Así que dentro de una narración en tercera persona podríamos decir que tenemos o narrador omnisciente o narrador observador. Ahora vamos a ver las diferencias. El narrador omnisciente tiene un conocimiento absoluto de la historia, lo sabe todo sobre los acontecimientos pasados y futuros y conoce íntimamente a sus personajes. Además, puede permitirse el lujo de entrometerse en sus vidas, juzgándolos o ridiculizándolos. En cambio, el narrador observador es el que cuenta la historia y la percibe simplemente con sus sentidos. No lo sabe todo, no conoce la interioridad de los personajes ni opina sobre su conducta. Simplemente se limita a registrar los acontecimientos como si se tratara de una cámara de vídeo. Pasemos ahora al narrador en primera persona. Este narrador es un personaje de la historia que nos cuenta desde dentro del relato. Normalmente usa la primera persona gramatical y podemos dividirlo en narrador protagonista y narrador testigo. Como su propio nombre indica, cuando tenemos narrador protagonista, la persona que relata los acontecimientos es el propio protagonista. Este recurso acentúa la subjetividad y da apariencia de autenticidad, pues quien toma la palabra trata al lector como confidente y le hace partícipe de sus vivencias más íntimas. En cambio, cuando tenemos narrador testigo, quien cuenta la historia es un personaje secundario que ha presenciado los hechos pero no ha sido protagonista de los mismos. Aquí, el relato gana en objetividad, pero al mismo tiempo, el lector deja de ser cómplice y confidente del narrador. Para acabar con la narración, hablaremos de la caracterización lingüística. En los textos narrativos predomina la acción, y precisamente por este carácter dinámico destaca la presencia del verbo y de estructuras oracionales predicativas, articuladas en torno a formas verbales que significan acción o proceso. Hay además muchas alusiones al tiempo en que se producen los hechos y se hacen muy explícitas a través de las formas verbales del pasado. Suelen aparecer pretéritos indefinidos, el pretérito perfecto y en los pasajes descriptivos el pretérito imperfecto. Por último, para evitar la monotonía y hacer más vivos los relatos, el autor suele recurrir al presente histórico. Muy unido al género de la narración tenemos el diálogo. Es la voz de los personajes, que se inserta en la narración a través de los procedimientos de cita. El diálogo podemos dividirlo en estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre. Con el estilo directo se reproducen literalmente las palabras o pensamientos de los personajes.
En el estilo indirecto, el narrador no reproduce exactamente el discurso del personaje, sino que lo reconstruye con sus propias palabras, y ahí que dicho discurso sufra algún cambio lingüístico significativo. Y cuando hablamos de estilo indirecto libre, el narrador reproduce los pensamientos íntimos y las sensaciones del personaje, integrándolos en su propio discurso, como si formaran parte de él, pero respetando el modo de expresión del personaje. El estilo indirecto libre prescinde de la fórmula de introducción y en el discurso citado aparece sintácticamente yuxtapuesto al discurso del narrador. Aquí os dejo un cuadro donde se ven muy bien las diferencias en cuanto a persona gramatical, tiempos verbales y modalidad. Y aquí os dejo diferentes ejemplos para que veáis la diferencia entre el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre. El cuarto texto que vamos a ver es la exposición, que es un tipo de escrito mediante el cual se desarrolla un tema de forma clara y ordenada con la pretensión de que otras personas lo entiendan. Los textos expositivos abordan temas relacionados con el saber y la cultura y pretenden ser claros y precisos. En cuanto a la estructura, se suele dividir en deductiva o inductiva. En la estructura deductiva o analizante, el autor comienza exponiendo la idea principal o tema y a continuación aporta datos concretos, ejemplos o cualquier circunstancia que confirme o verifique esa idea. Por el contrario, en la estructura inductiva o sintetizante, el procedimiento es el inverso. Se parte de lo concreto para terminar obteniendo una conclusión que coincide con el tema del texto. Por otro lado, si tenemos en cuenta la intención del escritor, así como el tipo de público a quien se dirige, podemos tener dos tipos de textos expositivos. Por un lado los divulgativos y por otro lado los especializados. Los divulgativos van destinados a personas que no son especialistas en la materia. Por eso, tiene que haber un especial cuidado en la presentación de los contenidos y deben estar claros y ordenados para que la información sea comprensible. En cambio, los textos especializados van dirigidos a un público minoritario que posee conocimiento sobre la cuestión. Generalmente son profesionales, y en este caso no es imprescindible hacer tanto hincapié en el orden y la claridad, pero sí en el tratamiento riguroso del tema. En esta diapositiva, como veis, os dejo la caracterización lingüística de los rasgos más comunes dentro de los textos expositivos. Y por último hablaremos de la argumentación, que es un tipo de discurso con el que mediante razonamientos se pretende convencer a otras personas de la veracidad de una idea. Suele aparecer integrada junto con la exposición en el marco de una estructura expositivo-argumentativa. En lo referente a la estructura, hay que tener claro que dos son los elementos básicos de un texto argumentativo: la tesis, que es la idea fundamental donde se recoge la opinión del autor, y el cuerpo de la argumentación. Ahora bien, estos elementos pueden ordenarse siguiendo diferentes esquemas organizativos. Nosotros vamos a ver tres. Por un lado, la estructura deductiva o analizante. La tesis figura al principio del escrito y a continuación se exponen razonadamente todos aquellos aspectos que confirman la idea inicial. Por otro lado tenemos la estructura inductiva o sintetizante. Se parte de un análisis razonado de hechos concretos para terminar extrayendo una conclusión que es la tesis. Y por último, la estructura encuadrada. Se diferencia de la primera modalidad en que contiene una conclusión donde el autor se reafirma en la tesis expuesta al comienzo del texto. Continuando con la clase de argumentos, atendiendo a la función que cumplen, pueden distinguirse los argumentos de apoyo y los contraargumentos. Los primeros sirven para confirmar la tesis y los segundos se usan para anular los argumentos aducidos por el adversario o para invalidar las objeciones planteadas a la tesis. En lo que refiere al contenido, hablaremos de argumentos lógicos y argumentos analógicos. Como veis, los argumentos lógicos se pueden dividir en tres grupos. Por un lado, el argumento de autoridad, que se apoya en la opinión de personalidades de reconocido prestigio y se formaliza mediante el procedimiento de la cita textual. Por otro lado, tenemos la ejemplificación, que consiste en demostrar la validez de una idea de carácter general citando casos concretos en los que esa idea se cumple. Y por último hablaremos del sentir general de la sociedad. La argumentación
Se sustenta en aquellos valores, creencias o principios morales por los que se rige la sociedad. Entre los argumentos analógicos, cabe mencionar la comparación y la metáfora. En ambos casos, se deduce la veracidad de un hecho por su semejanza con otro hecho de cuya certeza tenemos constancia. Por otro lado, si tenemos en cuenta el ámbito de actuación, pueden distinguirse dos tipos de argumentaciones: la argumentación científica y la argumentación subjetiva. La argumentación científica se elabora sobre hechos que conducen a una conclusión, pues su veracidad puede comprobarse a través de la experiencia. Sus rasgos característicos coinciden básicamente con los de la exposición. En cambio, la argumentación subjetiva versa sobre opiniones, por lo que se desenvuelve en el ámbito de lo verosímil y probable, pero no en el de las evidencias. Por ese motivo, presenta unas peculiaridades que la diferencian, al menos en parte, de la argumentación científica. En esta diapositiva y en la siguiente os voy a dejar las principales características de la argumentación científica y de la argumentación subjetiva. Y de momento esto es todo. Espero que lo hayáis entendido bien. De todas maneras, no os preocupéis porque en clase lo trabajaremos a tope. Nos vemos a la próxima.